Un padre soltero ayuda a una mujer gratis. Su hija susurra, es mi mamá. Por favor, quédate con ella. La lluvia había caído todo el día. De esas que empapa cada capa de ropa. De esas que hacen que las calles se sientan más pesadas y solitarias. Daniel, un padre soltero criando a su pequeña hija, Emma, cerraba su pequeño taller a altas horas de la noche cuando vio a una mujer parada en la esquina bajo la tenue luz de la calle. Parecía agotada, con el abrigo roto, los zapatos embarrados y la mirada buscando algo, tal vez esperanza, tal vez un lugar al que pertenecer. Apretaba la mano de una persona destrozada, y cuando Daniel le preguntó con dulzura si necesitaba ayuda, ella susurró casi avergonzada que su coche se había averiado y no podía repararlo. Daniel podría haberse marchado cansado de un largo día, preocupado por las facturas que se acumulaban en casa, pero algo en su interior le decía que no lo hiciera. Algo en la forma en que sus hombros temblaban bajo la lluvia lo impulsó a quedarse. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de ayudar a los demás cuando más lo necesitan. Por favor, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Stars of Kindness. Tu apoyo mantiene vivas estas poderosas historias. Daniel la llevó a la tienda, le ofreció una silla, y mientras ella permanecía sentada tranquilamente, él se arremangó y empezó a revisar su coche. Trabajó hasta altas horas de la noche, sin pedir ni un céntimo, aunque sabía que necesitaba todo el dinero para mantener las luces de casa encendidas. Emma, su hija de 7 años, estaba sentada en un taburete cerca, observando a su padre trabajar como si fuera lo más natural del mundo ayudar a un desconocido. La mujer finalmente le dijo su nombre, Sophie. Había algo frágil en su voz, algo que cargaba con un pasado lleno de dolor no expresado. Pasaron las semanas y Sophie regresaba de vez en cuando, a veces con pequeños bocadillos como agradecimiento, a veces solo para preguntar por Emma. Poco a poco, comenzó a compartir fragmentos de su historia. Había pasado por una relación dolorosa y rota que la dejó sola y luchando por empezar de nuevo. Había días en los que sentía que se ahogaba en su propio silencio. Daniel escuchaba, sin juzgar, sin cuestionar, simplemente escuchando. Por primera vez en años, Sophie se sintió vista. Pero no fue hasta una tarde tranquila que todo cambió. Emma estaba dibujando en su pequeño cuaderno. Y mientras Sophie se inclinaba para admirar su colorido dibujo, Emma susurró de repente palabras que detuvieron el tiempo. Su vocecita, temblorosa de inocencia, dijo, «Es mi mamá. Por favor, quédate con ella». Sophie se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. La mano de Daniel tembló al oír esas palabras. No sabía cómo Emma pudo haber sentido una conexión tan profunda. Pero los niños a menudo ven verdades que los adultos son demasiado reservados para percibir. Los días posteriores a ese momento estuvieron llenos de un profundo silencio en el corazón de Daniel. Había criado a Emma solo desde el día en que nació, cargando con el amor de un padre y el cuidado de una madre. Había cerrado las puertas de su corazón a la idea de una familia con alguien más. La vida había sido demasiado dura, y se había acostumbrado a sobrevivir solo. Pero ahora, con la inocente súplica de Emma resonando en su mente, comenzó a preguntarse si el destino había enviado a Sophie a sus vidas por alguna razón. Sophie se convirtió en una parte habitual de su pequeño mundo. Cocinaba comidas calientes cuando Daniel estaba demasiado cansado. Ayudaba a Emma con sus deberes. Y a veces, cuando creía que nadie la veía, miraba a Daniel con una silenciosa gratitud, como si no pudiera creer que la bondad aún existiera en este mundo. Sin embargo, nunca se extralimitó. Nunca dio por sentado que tenía un lugar en sus vidas. Esa humildad hizo que el corazón de Daniel doliera aún más. Pero la felicidad no era tan simple. Una noche, Sophie reveló su pasado con más detalle. Había dejado atrás no solo una relación rota, sino también años de errores de los que se arrepentía profundamente. Le preocupaba que su presencia pudiera traer juicio o dolor a la pacífica vida de Daniel y Emma. Daniel luchó con esta verdad.
Pensó en las palabras de Emma, en la vulnerabilidad de Sophie, en su propia soledad. Se preguntó si el amor se trataba de encontrar a alguien perfecto o de construir algo real a partir de pedazos rotos. Poco a poco, los muros comenzaron a derrumbarse. Daniel y Sophie comenzaron a compartir pequeños momentos de té nocturno mientras Emma dormía. Risas por recetas olvidadas, conversaciones que sanaron heridas que ninguno de los dos sabía que seguían abiertas. Emma, con su inocencia infantil, seguía actuando como el hilo invisible, acercándolos, dibujando imágenes de su familia que los incluían a los tres. Cada imagen que mostraba era como un espejo que reflejaba una posibilidad que Daniel temía demasiado como para mencionar. Una noche, mientras Emma dormía entre ellos en el viejo y desgastado sofá, Sophie susurró casi para sí misma que nunca se había sentido en casa en toda su vida hasta ese momento. Daniel la miró, al ver el dolor silencioso mezclado con esperanza en sus ojos, y comprendió que a veces la amabilidad no consistía solo en ayudar a un desconocido. A veces la amabilidad consistía en abrir la puerta al amor, incluso cuando te daba miedo. Su camino no fue perfecto. Se enfrentaron al juicio de otros que no los comprendían, a dificultades económicas que pusieron a prueba su paciencia y a los temores persistentes de su pasado. Pero a pesar de todo, Emma mantuvo su inquebrantable convicción de que el amor podía sanar, de que las personas rotas podían unirse y construir algo completo. Y tal vez, solo tal vez, los niños suelen conocer la verdad mucho antes que nosotros. Con el paso de los meses, Sophie se convirtió en algo más que alguien a quien Daniel alguna vez ayudó gratis. Se convirtió en la risa de su cocina, la calidez de su hogar y la paz que faltaba en el corazón de Emma. Daniel finalmente entendió lo que realmente significaba el susurro de su hija. El amor no se trataba de buscar a alguien perfecto. Se trataba de estar dispuesto a empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Stars of Kindness. Tu apoyo nos ayuda a difundir historias de esperanza, amor y segundas oportunidades. Solicitamos comentarios. Comparte con nosotros en los comentarios. ¿Alguna vez has creído en las segundas oportunidades o has visto cómo la bondad cambia la vida de alguien? Tus palabras podrían inspirar a alguien que necesita esperanza hoy. Y así, bajo la misma luz parpadeante donde todo comenzó, Daniel miró a Sophie no como una extraña a la que una vez ayudó, sino como la mujer que, sin saberlo, también lo había ayudado a él, a sus hijas. El susurro se había convertido en una profecía de amor. Una que transformó sus pedazos rotos en algo hermoso, algo completo. Daniel pensó que lo más difícil había pasado cuando Sophie poco a poco comenzó a encajar en sus vidas. Pero la vida tiene su propia forma de poner a prueba. Corazones justo cuando empiezan a sentirse seguros. Por primera vez en años, Daniel se permitió volver a sentir esperanza, soñar con una familia que no fuera solo él y Emma contra el mundo. Pero la esperanza es frágil, y a veces el pasado llama a la puerta cuando menos lo esperas. Una tarde, el sol se puso en el horizonte y las sombras se extendieron por el suelo del taller. Una figura entró en el pequeño taller de Daniel. Era un hombre de voz aguda y mirada fría, el tipo de hombre que cargaba la amargura como una armadura. Se presentó como el ex de Sophie, aquel a quien ella había luchado tanto por dejar atrás. Se burló de Daniel, acusándolo de interferir, acusando a Sophie de huir de sus responsabilidades. Sus palabras fueron crueles, diseñadas para reabrir las heridas que Sophie se había esforzado tanto por sanar. Emma, asustada, se aferró al lado de su padre. Sophie se quedó paralizada. La vergüenza inundó su rostro como si hubiera traído problemas al único lugar donde finalmente se sentía segura. Esa noche, después de que el hombre se fuera, Daniel encontró a Sophie sentada afuera en la oscuridad, con lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Ella susurró que tal vez era mejor si desaparecía, mejor si no se arriesgaba a arruinar la vida que Daniel había construido para Emma. Pero el corazón de Daniel ardía con sus palabras. Había visto su bondad, su resiliencia,
como se había convertido en una luz para Emma, y comprendió que el amor no se trataba de evitar tormentas. Se trataba de elegir a alguien a quien aferrarse cuando llegaran las tormentas. Aún así, las dudas persistían. Daniel no era un hombre de confianza fácil. Toda su vida había sido una batalla para proteger a su hija, para protegerla del dolor. Se preguntaba si estaba siendo egoísta, si estaba arriesgando la estabilidad de Emma al dejar entrar a Sophie. Durante las noches, apenas dormía, dividido entre el miedo a ser herido de nuevo y la esperanza de construir algo real. Y, sin embargo, cada vez que Emma rodeaba a Sophie con sus pequeños brazos, cada vez que la risa de Sophie llenaba su pequeña cocina, sentía algo que no había sentido en años en casa. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa cuando Emma enfermó con fiebre alta. Daniel entró en pánico, abrumado por el miedo, recordando las noches solitarias que una vez sostuvo a Emma en sus brazos, rezando por su salud sin nadie a su lado. Pero esta vez, Sophie estaba allí. Se quedó despierta toda la noche al lado de Emma, refrescándole la frente con las garras húmedas, susurrando canciones de cuna y sosteniendo la mano temblorosa de Daniel cuando la preocupación amenazaba con consumirlo. En ese momento, Daniel se dio cuenta de algo profundo. Sophie no era solo alguien a quien había ayudado. Era alguien que había elegido estar a su lado, no por conveniencia, no por consuelo, sino por amor. Y poco a poco, la comunidad que los rodeaba comenzó a notar el cambio. Donde antes la gente susurraba sobre el tranquilo padre soltero que nunca sonreía, ahora veían a un hombre cuyos ojos transmitían calidez, cuya pequeña tienda se había convertido en más que un lugar para autos rotos. Se había convertido en un lugar donde los corazones rotos encontraban reparación. Los vecinos pasaban y veían a Sophie y Emma pintando macetas afuera de la tienda, oían sus risas calle abajo y sonreían, recordando que la vida siempre ofrece segundas oportunidades si somos lo suficientemente valientes para aprovecharlas. Pero no fue solo la comunidad la que cambió. Daniel mismo se transformó.